En 2 semanas yo voy a estar en el púlpito de otra iglesia en Torreón, Coahuila, México, dedicando nuevo edificio. La iglesia Pacto de Gracia, que yo he servido por casi 14 años, en la misma manera que he servido a los hermanos Palma y Luz a las Naciones. Manuel y Cuquita Martínez, de la iglesia Pacto de Gracia, su iglesia empezó a crecer en el cine. Pastor Manuel era empresario, era dueño de cines. Jesús le salvó. Y cuando Jesús le salvó, él empezó a poner películas cristianas en sus cines. Y sabe que gente empezó a llegar a esas películas, y durante esas películas empezaron a recibir salvación. Y vinieron a él después a decir: yo me convertí a Cristo en tu cine mirando una película cristiana que tú me mostraste. Ahora quiero saber qué vas a hacer para mí. Y Manuel empezó a pastorear gente ganada a Cristo por medio de películas cristianas. Su iglesia creció, llenó su hogar, tuvo que remodelar su hogar. Aún puso un balcón de segundo piso para contener más gente. En su propio hogar puso un balcón. Ese edificio cabe 200 personas y tiene 2 servicios cada domingo ahora. Pero por 3 años he orado con esta congregación porque buscan edificio más grande. Y en 2 semanas vamos a dedicar su nuevo auditorio con 800 sillas. Empezó en el cine. Esas son las cosas que Dios hace en esos días de cosecha. Por eso, qué bendición es poder ver que esta no es una iglesia, esta es una iglesia madre. Yo no sé si ustedes lo saben, pero ahora hay iglesia en Sarasota, Florida, en Bradenton, Florida. Ahora hay iglesia en San Luis, Missouri. Hay iglesia en San Antonio, Texas. Hay iglesia en Acapulco, México. Qué motivación visitar esta iglesia para ir a la playa también. Que son también iglesias LAN, Luz a las Naciones. Entonces, oren por sus hijos, porque ahora tienen varios. En Guatemala, México y los Estados Unidos. Y a ver si un día plantamos iglesia Luz a las Naciones en la China. Yo traigo saludos a ustedes de China, donde yo acabo de estar. En agosto estuve allá otra vez, celebrando mi 30 aniversario ministrando en China. Y tuve el privilegio de conducir mi primera boda china. 2 de los obreros, Shenping y Laping, decidieron casarse y dijeron: después del seminario de obreros, queremos que tú tengas el honor de hacer nuestra boda. Y con intérprete en mandarino, repitiendo los votos, y ahora son casados Shenbin y Laping. Y espero verles otra vez el próximo año. Por eso los hermanos en China también envían saludos. Shishini ni Hamai, así dicen ellos. Un día alguien aquí va a ver a esa gente. Vamos a leer. Mateo 21, versículo 28. Pero ¿qué os parece? 7 veces en los 4 evangelios Jesús dijo esas palabras. ¿Qué os parece? ¿O qué piensas tú?
7 veces Jesús hizo esa pregunta. Porque Jesús siempre usaba preguntas para estimular a la gente en su enseñanza. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Qué interesante. Qué interesante esta enseñanza. En la Biblia yo observo 2 tipos de milagros. Número 1, milagros con cosas que Dios ha hecho, como el sol, la luna, pan, peces, agua. Dios dice por medio de Josué al sol: párate. Y el sol se paró. Si no me crees, lee Josué capítulo 10. La luna también. Párate, dijo Josué. Y la luna también se paró en el cielo. Jesús habló a panes, 5 panes. Y dijo: 5 panes, alimente 5,000 personas. Y los panes respondieron. Jesús habló al agua. Agua. Normalmente hombres no caminan sobre usted, pero hoy es excepción. Yo voy a caminar sobre usted, sea más duro. Ok, lo hacemos. Jesús caminaba sobre el agua. Estos son milagros porque son cosas que no esperamos ver. Pero hay un segundo tipo de milagro. Esos son los milagros humanos. Y para mí, esos milagros son aún más grandes. Porque cuando Dios habla al sol, Dios hizo el sol tiene que responder. Dios hace el pan, Dios hace el agua. Por eso cuando habla al agua, el agua tiene que responder porque es algo creado por Dios. Pero cuando Dios hace un milagro en alguien como usted y alguien como yo, en mi humilde opinión, ese es un milagro más grande. Porque en nuestro caso, Dios tiene que trabajar con corazones bien tercos, duros, fríos y difíciles. De repente, Dios también hace milagros en gente. Y aquí tenemos un ejemplo. El milagro de Dios en la ramera. Nosotros ni somos cómodos en la iglesia hablar esa palabra, ramera. Aún la palabra es controversial. Ni queremos pensar con nuestras mentes santificadas las cosas que la ramera hace.
Pero en la Biblia tenemos un ejemplo de esta persona. En Hebreos capítulo 11 tenemos el ejemplo de Rahab la ramera. Hebreos 11 habla de Rahab la ramera. Y la palabra ramera en el griego es la palabra pornea, de donde usted y yo en español sacamos la palabra pornografía. La palabra pornea es una palabra griega general que habla de todo aspecto de inmoralidad sexual. Entonces, una pornea es una persona pornográfica, digamos. Es una persona bien entregada a todo que es la inmoralidad sexual. Y la palabra que el traductor escogió usar es la palabra ramera. Hablando de las definiciones, la diferencia entre ramera y prostituta, la prostituta vende su cuerpo, pero la ramera lo da gratuitamente a cualquier persona que lo quiere. Así es esta mujer en la Biblia, llamada Rahab. Rahab es una mujer totalmente separada de cualquier conocimiento de Dios. Número uno, ella vive en Jericó. Jericó es una ciudad cananita. Y conforme a la palabra, Canaán ahora es un país. Realmente Canaán era una liga de 7 naciones. Canaán ahora, en la vida de Rahab, es un grupo de naciones bajo el juicio directo y radical de Dios. El instrumento de la venganza de Dios se acerca. Se llama el ejército judío. Ha sido escogido por Dios para ser su divino instrumento. ¿Por qué? Porque Canaán, las 7 naciones de Canaán, habían recibido una promesa de Dios en el libro de Génesis, que yo voy a aguantar a esa gente por 300 años. Y por 300 años, Dios dio a los cananitas la oportunidad de arrepentirse de sus grandes pecados sexuales y sus prácticas de hechicería, brujería y divinación. Pero 300 años había pasado y Canaán no mostró ningún interés en arrepentirse. En Levítico capítulo 18, Dios dio a Israel la lista de razones porque Canaán va a ser destruido. Tiene sexo con sus madres, tiene sexo con sus hermanos, tienen sexo con sus otros familiares, tienen sexo hombre con hombre, mujer con mujer, tiene sexo con animales, aun con los cadáveres, y practican hechicería, brujería y divinación. Y sabe que esa tierra es mía y estoy yo mismo vomitando a esos habitantes de esta tierra a causa de sus grandes pecados, y tuvieron mucho tiempo de arrepentirse y rehusaron hacerlo. Su tiempo de destrucción se acerca y vosotros, Israel, son mi instrumento de juicio. Toda la gente de Jericó es ignorante de todo eso. Pero la casa de Rahab, una casa de prostitución, como fue con muchas casas así,
fue un lugar donde viajeros pasaban para comer, beber, gozar la noche con una mujer y seguir en su camino. Entonces podemos asumir que la casa de Rahab era una casa visitada por varios viajeros. Y poco a poco, Rahab empezó a escuchar historias alrededor de la mesa y en su cama, rumores, historias de un pueblo que salió de Egipto, pero de muy lejos de nosotros. Y cuando ellos salieron, el mar rojo partió para ellos. ¡Wow! De veras. De veras. Un viajero un día dice, he oído de 3 diferentes personas que eso sucedió. Sobre tierra seca, sí cruzaron. Y las aguas después cubrieron el ejército egipcio. Así fue. No me diga. Esas cosas en el internet no las podemos creer. Así decimos hoy. Oh, yo lo leí en el internet. Yo sé que es verdad. Pero las historias siguen llegando a esta casa totalmente pagana y ignorante, llena de pecado sexual. Las historias, los rumores, las leyendas de un pueblo donde hay fuego toda la noche sobre ellos para calentarles en el frío, donde hay una nube sobre ellos todos los días para darles alivio del sol fuerte allá en el desierto. Tienen un líder, se llama, yo creo, Moisés. Este hombre es increíble. Él tiene una barra en la mano y con su vara pega piedras y agua sale. No, ese es no. Sí, de veras, yo oí. Y un día llega alguien, un visitante a la casa de prostitución y dice, yo tengo muy mala noticia. Hemos aprendido de varios recursos. El ejército judío se acerca a nosotros. No solo recibió Rahab reportes de afuera, sino cuando el ejército de Israel se acercaba al río Jordán y lo cruzó sobre tierra seca otra vez. Varios en Jericó dijeron a Rahab, yo no veo ninguna esperanza para nosotros si este ejército ataca a nosotros. Sabiendo la historia de esta gente, yo creo que nosotros somos y Rahab, en el fondo moral de su cultura, mira arriba. No sabemos cómo, pero esta mujer de repente empieza por la obra milagrosa del Espíritu Santo, dándole convicción de sus pecados. Rahab empieza a concebir en su corazón una fe en este Dios de este pueblo. Aunque es solo basado en rumores y reportes. Y ella nunca ha leído ni un versículo de la Biblia. Un día, no sabemos cómo, pero la chispa de fe se levanta en ella. Pero ¿cómo lo va a ejercitar?
Y de repente la conexión divina llega. 2 espías judíos, por casualidad, tocan su puerta y necesitan santuario porque soldados de Jericó ya saben que están en la vecindad, saben que son el enemigo y quieren capturarles. Qué extraño buscar santuario en casa de ramera. Pero ya llegan. Ayúdenos. Si yo te ayudo, si tú me cuentas un poco más del Dios que sirve. Oh, le vamos a contar de Él. Créame, mujer, esos no son rumores. Lo que nuestro Dios hace es verdad. Y vamos a leer la confesión profética de esta mujer en Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Porque Rahab escondió los 2 siervos de Dios. Rahab les escondió en el techo de su casa. Les escondió. Y cuando llegaron los soldados de Jericó, Rahab mintió. Número 1, es cananita, bajo el juicio de Dios. Número 2, es ramera. Y número 3, es mentirosa también. En béisbol, 1, 2, 3, ¡out! Pero ¿cuántos saben que Dios no es así? Usted dice, esta mujer es muy semejante a mí. Si hay alguien que es descalificado de ser siervo santificado de Dios, soy yo. Pero yo tengo una sorpresa para usted. Dios todavía te ama. Diga a su vecino, no importa lo que has hecho, Dios todavía te ama. Aleluya. Amén. Ya acabas de oír el mismo mensaje que los hermanos Palma han predicado por 19 años. No importa lo que has hecho, Dios todavía te ama. Y versículo 8, Josué capítulo 2. Antes que ellos se durmiesen, pues ahora los soldados han decidido que Rahab está hablando la verdad. Se van. Y cuando los soldados se van, mientras ellos se van, los 2 espías están en su techo, muy cansados, listos para caer en sueño. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado. Aquí estamos, hermano Otto, mi amigo y yo, listos para caer en sueño. De repente se acerca en la noche la ramera. ¿Qué vamos a pensar? ¿Aló?
Pero mire la sorpresa. Mire la sorpresa que esos dos siervos de Dios experimentan. Porque esa ramera empieza a predicar a ellos. Empieza a predicar la palabra a esos dos siervos. Yo no sé de ustedes, pero yo he oído muy pocos sermones de rameras en mis 42 años sirviendo al Señor. Ese no es normalmente la fuente de un mensaje de la palabra. Pero escuche las maravillas que encontramos en esas palabras. Yo casi quiero llorar cada vez que leo la revelación que Dios dio a esta mujer. Ella les dijo, yo sé. Nada más rumores, iglesia. De tierras lejanas había escuchado esta mujer de los prodigios de nuestro Dios y su pueblo. Pero ¿qué dice? Yo sé. Esta es fe. Cuando sabemos, esta es fe. Cuando yo sé que yo sé que yo sé que yo sé, esta es fe. Yo sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios, eres Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Qué mensaje! Es verdad. Y esta mujer nunca fue a la escuela bíblica donde otro se fue. ¿Es verdad? Si quisiera, no le admiten, hermano. No admitimos rameras a escuelas de teología cristiana. Pero Dios la admitió. Dios la admitió, hermano, a recibir el don de la fe. Os ruego, pues, ahora, que me jures por Jehová, que como yo he hecho misericordia con nosotros, con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Escuche. La revelación profética que esta mujer ha recibido. Ella no solo tiene más fe que los ancianos de Jericó.
sino ella tiene más fe que los ancianos de Israel. Los mismos ancianos de Israel dudaban por años y años y años que la tierra pertenece a nosotros. Porque oyeron los 10 espías incrédulos. Oyeron sus testimonios negativos cuando desalentaron los corazones del pueblo de Dios. La tierra es imposible vencer. Lo que aún los ancianos de su pueblo no tuvieron fe para captar y recibir. Dios depositó este don de fe en el corazón de una ramera cananita, mentirosa también. Esa tierra, dice ella, ya es tuya. Yo lo sé. Examinemos la fe de ella. Número 1, victoria es tuyo. Número 2, el Dios que tú sirves, Él es el único Dios. Número 3, ustedes son capaces de salvarme. Y número 4, mi fe es acompañada por buenas obras porque yo les salvé. ¿Cuántos saben que la fe bíblica tiene buenas obras? Un poco más entusiasmo sería bueno en ese momento. ¿Cuántos saben que la fe bíblica es acompañada por buenas obras? Amén. Eso es poco mejor. Ahora escuche la revelación de esta mujer. Ya miramos su fe. Escuche su revelación. Número 1. Rahab sabía que su cultura, su ciudad y su nación era terminada. Ella sabía que posiblemente mañana Canaán en su forma no existirá. Mi ciudad es destinada a destrucción entera. Mi pueblo es destituido a ser eliminado totalmente. Y yo sé en muy poco tiempo la ciudad, la cultura y la nación que yo he conocido no más existirá. Imagine si alguien llega aquí y dice, mañana Guatemala no existirá. ¿Cómo podemos nosotros pensar en cosas así? Es ridículo. Guatemala es la única patria que hemos conocido. Pero mañana no existirá más. No, ridículo. Usted es demente. Imagine los Estados Unidos cesando como país. Imagine el mundo sin los Estados Unidos y sus muchos dólares y sus mercados de Nueva York y sus equipos de béisbol y sus locos candidatos de presidente a Clinton y Trump. Imagine el mundo sin los Estados Unidos. Imagine Estados Unidos de repente desaparecido. Ni tú ni yo podemos ni imaginar tal cosa. De todos modos, Rahab sabía que esto va a suceder conmigo. Hermanos, eso nos muestra un dato profético que muchos no quieren abrazar. Escuche bien ese dato profético. No hay ni una nación en la Biblia que ha sido permanente salvo una. La única nación en la Biblia que es permanente
se describe en 1 Pedro capítulo 2 cuando habla de una nación santa. Y la nación santa es la iglesia del Señor Jesucristo. Es la única que va a ser la novia, la esposa eterna del Hijo de Dios. Eso quiere decir que toda otra nación en la historia, incluyendo Guatemala y los Estados Unidos, es temporal. No queremos pensar esto. Pero esta fue la revelación que Rahab recibió. Número 2. Mientras toda la gente en Jericó preparó para defenderse contra Israel, Rahab estaba preparando para rendirse. Fue la única persona en la ciudad entera con la postura correcta en ese tiempo. La única postura correcta para nosotros en Jericó ahora es rendirnos a Israel y su Dios, que se llama Jehová de los ejércitos. El Shaddai, Adonai, Jehová, el Todopoderoso. Es la única opción que tenemos, dice Rahab, rendirnos a este Dios. Fue la única que preparó su corazón para rendirse cuando todos los demás están preparando para luchar. ¿Quién podemos luchar contra Dios? Esos tontos de Jericó pensaban que lo pudieron hacer. Pero Rahab había recibido el mensaje de rendición total a las manos misericordiosas y veraces de Jehová. Número 3. Mientras toda la gente de Jericó puso su confianza en muros que cayeron, Rahab puso su confianza en un Dios que nunca cae. Qué extraño. Todo Jericó tuvo su confianza en esos muros. Esos muros eran 22 pies de anchura. Usted pudo correr con 2 carros de hierro, lado a lado, sobre este muro. Fue tan ancho. Tuvieron carreras de carros de hierro sobre estos muros. Era tan ancho este muro. Jericó puso su confianza en estos muros. Ponemos confianza en la economía chapina. Ponemos confianza en el quetzal. Ponemos confianza en la industria cafetera. Aleluya. Ponemos confianza en el dólar de los Estados Unidos. Ponemos confianza en el imperio romano. Un imperio una nación que andaba 5 siglos. Después de 5 siglos, nadie pensaba que Roma sería vencida. Pero en el año 407, Roma fue vencida. Y ahora no más existe. Estados Unidos, vencido. Rusia, vencido. Mi Biblia me enseña, el tiempo se acerca. Un evento que se llama Armagedón. Y cuando eso termina, solo una nación permanecerá, la nación santa de Dios, la iglesia de los redimidos por la sangre de Jesucristo. Y eso nos habla de punto número 4 de la revelación. Mujer, haz solo una cosa, no diezme, yo creo en diezmos.
no sean miembros de la iglesia. Yo creo en membresía de la iglesia. No tiene que leer su Biblia cada día 10 capítulos, aunque yo creo en leer la Biblia. O mujer, si tú quieres ser salvo, hay solo una cosa que tienes que hacer. Tienes que poner un lazo color de rojo en la ventana de tu casa. Y cuando regresamos, y cuando la batalla empieza, cuando vemos rojo, serás salvo. ¿Qué mensaje puede ser más clara? Solo la sangre carmesí de Jesucristo es capaz de salvar a cualquier pecador. Solo la sangre es capaz. Cuando miramos la cuerda color rojo en la ventana, le salvaremos. Punto número 5 en su revelación. Hay que quedarme en la casa. Los espías dijeron, ¿tú amas tu familia? ¿Tu papá, su mamá? Oh, sí, siervos de Dios. Está intercediendo aquí para sus padres y sus familiares. Si tú amas a su familia, mándeles que vengan adentro de tu casa ahora mismo y no se vayan hasta que decimos. Ok, yo lo hago. Imagine la familia. Rahab, la ramera, quiere reunirse con nosotros. A ver qué quiere decir esta mujer. Siéntese todos. No hay mucho tiempo. Voy a ser breve. Escúcheme bien. Acabo de poner un lazo color rojo en mi ventana. Los siervos de Dios van a regresar pronto. La batalla va a empezar. Los muros van a caer. Va a ser destruido todo. Pero si tú te quedas adentro de la casa, tú serás salvo. Ahora no te muevas. Yo soy tu padre. Yo soy tu madre. No me importa. No te muevas. Esta mujer se pone brava, hermano. Hermano Otto, yo ni sé, porque toda la familia creía esta ramera acerca de cosas increíbles. Una batalla va a empezar, los muros van a caer. Y porque yo tengo un lazo color rojo en mi ventana, esta gente no nos va a molestar y vamos a hacer salvo. ¿Qué tipo de vino estás bebiendo, mujer? Pero es verdad, porque los siervos de Dios me dijeron así. ¿Vas a escuchar predicación de Otto y Sandra? Esa es gente imperfecta. ¿Vas a escuchar su mensaje? Yo voy a orar por tu iglesia, hermano. Tu iglesia necesita mucha intercesión. Cuando Otto y Sandra predican y cuando la hermana Helen predica, ¿ustedes les creen? Amén. Es un poco mejor. Pero son imperfectos. ¿Cómo vas a creer gente imperfecta? Porque son enviados por Dios. Y dice Jesús, el que recibe el siervo que yo envío, me recibe a mí. Y el que recibe a mí, recibe a él quien me envió. Si Dios envió Otto y Sandra y Helen y los demás predicadores a ese lugar a predicar la palabra, si Dios les envió y si usted les escucha cuando declaran la palabra de Dios, ustedes están recibiendo a Jesucristo mismo. Así dice Juan 13, versículo 20. Gracias a los 8 que dijeron amén. Por favor, pueden los 8 que dijeron amén orar por los demás porque todavía no tienen la revelación. Vamos a terminar leyendo de un milagro sin igual. Versículo 15, Josué 2. Vamos a terminar porque yo sé que
Han mirado este pastel por mucho tiempo y la saliva está allá. Dame unos 3 minutos, ¿ok? Vamos a leer juntos. Josué 2:15. Antes de leerlo, vamos a ver cuántos aquí creen el mensaje que cuando caminaron alrededor de Jericó, todos los muros cayeron. Amén. Ustedes todos son equivocados. Este gringo es herético. Los muros caerán, los muros. Hemos cantado esa canción desde el siglo XVII. Hermana Helen, eso es siempre lo que yo he creído. Que cuando tocaron las trompetas, todos los muros cayeron. Pero no es así. ¿Quiere la prueba? Lea conmigo. Josué 2:15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Repite conmigo. Hermana Helen, si ella vivía en el muro y si ella puso la cuerda roja en la ventana de su casa, en el muro, todos los muros no cayeron. Dios guardó una sección chiquita del muro para salvar una ramera y su familia. Todos los muros no cayeron, porque los siervos habían dicho: quédate en la casa, meta la cuerda en la ventana, no te muevas hasta que hemos vencido en esta batalla. Y le vamos a dar misericordia y verdad. Y toda persona en esta casa va a ser salva. Y ellos se quedaron en la casa. Hermanos, hazme favor. Quédate en la casa. No es una casa perfecta, no son siervos perfectos. Pero esa es la casa del Señor. Quédate en la casa, hermano. No salga de la casa. Porque de la ventana de esta casa siempre se predica la sangre de Jesús, donde hay salvación para ti y tu familia. Y todos los muros cayeron, salvo una sección chiquita. Y ya está dentro de la casa Rahab con su familia, mirando por las ventanas así. Y cuando miran por todas las ventanas, toda la ciudad es destruida y su sección. Josué y los 2 espías caminando juntos. Los espías dicen: Josué, mire, ya está. Qué bueno, esta mujer dejó la cuerda, esta cuerda roja. Esta es la gente salva. Extendieron lazos. Rahab bajó. Toda su familia bajó. Y cuando todos habían bajado de la casa, ahora los muros cayeron. Pero los muros no todos cayeron. Hace que Dios había salvado un pueblo necesitado. Y Rahab no solo creó en Jehová,
Rahab se casó con un judío y no dio su cuerpo a otro hombre jamás, porque su vida fue transformada. Y cada Navidad, oh sí, en 2 meses viene Navidad. Algunos no lo celebran, pero para los que lo celebran, cada Navidad leemos que Mateo capítulo 1, la historia de Jesús, la natividad, la Nochebuena que fue nacido. ¿Y qué nombre leemos? Cada año en la genealogía, Rahab. Cada año la iglesia lee su nombre cuando llega Navidad. Rahab, la ramera, que es siervo de Dios por fe. Este mensaje profético de Rahab es uno de los mensajes más profundos y claros y exactos en toda la historia de la palabra de Dios. Y mire de qué boca salió. Salió de la boca de alguien tan inmunda, tan pagana, tan ignorante, tan descalificada, que Dios por gracia calificó.